Buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio de mitad de semana. Es un día muy especial. Realmente el Señor es tan bueno. Hemos tenido un fin de semana extraordinario con la visita del pastor John George y la verdad que hasta ahora pienso que es el más alto que hemos tenido en la iglesia hasta ahora. Este fin de semana también tenemos a alguien grandazo en el reino. Es una bendición. Saludos a aquellos que nos están siguiendo en tiempo real en live stream y a aquellos que nos siguen también en línea a través de verdadlibertad.org, a través de soundcloud.com y a través de vimeo.com. La tecnología está para el reino, para que la palabra corra y sea glorificada. Bueno, sin más preámbulos, quiero invitar al pastor John George para que pueda pasar adelante. Pastor, may you come, please? Buenas noches. It's been a pleasure for me to be here this week. Ha sido un placer para mí estar con ustedes esta semana. This is my 6th day to speak. Ese es mi 6º día hablando. Over 10 times. He hablado unas 10 veces And my voice is still strong. y mi voz aún está fuerte. God is good. Dios es bueno. Before we get into the word tonight, Antes de que entremos en la palabra esta noche, I want to pray for somebody. quiero orar por alguien. And it's someone who has had a feeling in their chest that is alarming. Es alguien que ha tenido un síntoma alarmante en su pecho. Has anyone had that feeling? ¿Alguien ha tenido ese síntoma? A tightness Un or pain? dolor o sofocación, algo así. Anyone at all? ¿Alguien? Okay. When the Lord gives me these words Cuando el Señor me da esas palabras or an unction, o una unción, there's always an anointing that matches the unction. siempre hay una unción que va de la mano con esto. So take advantage of this right now. Así que es el momento de tomar ventaja o beneficiarse de esto. If you come to me after the service, Porque si tú vienes a mí después del servicio, I don't know that the unction or the anointing will be available. yo no sé si la unción va a estar disponible. Prayer still works, La oración, por supuesto, siempre funciona, but this is a special anointing. pero esta es una unción especial. Anyone? ¿Alguien? It's okay. You don't have to be embarrassed. No tienes por qué sentirte avergonzado. ¿Eres tú? Come. Ven, justo. He has a question. His wife had that last night. Very good. Last night. Very good. Yeah, we're one, and so that's. Sí. ¿Sí, bien? You can tell the people that. Eso le pasó a su esposa anoche. No, él y su esposa son uno. Entonces está bien que le haya pasado para recibir esta palabra. So you can just translate for me. Yes. Father God, thank you for Padre Dios, gracias. Te damos por el poder sanador. We pray for this man, Oramos por ese hombre, for his wife. por su esposa particularmente. Thank you, Lord, that the anointing of God Te damos gracias, Dios, que la unción de Dios flows into his body fluye a través de su cuerpo and her body, y su cuerpo even now, ahora mismo perfecting healing and cure. realizando una sanidad y cura en el nombre de Jesús. Whatever the problem is causing, Cualquiera que sea el problema que haya causado ese dolor, is causing the pain and discomfort, que está causando esa incomodidad y ese we dolor, speak to that problem. le hablamos a ese problema. Be whole in Jesus' name. Sé sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you. You Thank you. claim the word. Tú reclama esa palabra de sanidad. La sanidad le pertenece a tu esposa ahora. Amén. There's someone else in their left shoulder. Someone else in their left shoulder Alguien aquí en su hombro izquierdo has some type of restriction, perhaps. Restriction. tiene algún tipo de restricción, quizás. It may not be a pain, but it may be a restriction. Quizás no sea un dolor, pero algo que te limita, It's keeping you from doing normal things. que te está condicionando de hacer cosas normales en tu hombro izquierdo. Anyone at all? ¿Alguno? So in her right? This is right. Okay, we'll take right. Muy bien, también el What about derecho. ¿Y usted? Her side? Okay, Ok. well, come up. Pasen, por favor. We'll get both of you. Ambas. ¿También usted? Ok, left shoulder. There we are. Ok, Left shoulder. Hallelujah. aleluya. Lord, we
pray over these ladies by faith, Señor, oramos por estas damas por fe, believing for your healing power creyendo por tu poder sanador, to flow into their bodies para que fluya en sus cuerpos supernaturally de una manera sobrenatural, por fe, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Now, if you ladies would say, when I receive by faith, Ahora, ustedes digan, yo recibo Yo recibo por fe. healing is mine now. La sanidad es mía ahora. la sanidad es mía ahora. I believe Jesus took my infirmity, Creo que Jesús llevó mis enfermedades Creo que Jesús llevó mis by whose enfermedades stripes we were healed. y por sus llagas fuimos sanados. y por sus llagas fuimos sanados. Therefore, I am healed Por lo tanto, soy sana Por lo tanto soy sana. in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Sanidad en ese cuerpo. Wholeness. Completa sanidad. Wholeness. Completa sanidad. Your healing power. Tu poder sanador, Señor, fluyendo en su cuerpo, en su hombro. Cualquier cosa que esté causando el problema Must stop. debe detenerse. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por el hombro también de esta hermana, por su costado. Whatever is causing Sea que lo que esté causándolo must desist. debe desistir, Must cease. debe cesar en el nombre de Jesús. Hablamos sanidad, ahora hay sanidad completa en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor, también oro por el hombro de esta mujer, por sanidad, poder y virtud para que fluyan en su cuerpo. Thank you, Lord, Gracias, Señor, por tu poder sanador, tu unción that destroys que yokes of destruye bondage. el yugo de la aflicción. And we believe you Y te creemos completeness por una completa sanidad, recuperación en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Let's give him glory. Hallelujah. Dele a Dios la gloria ahora. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos y dele gloria. Por fe, levante sus manos y adórenlo. Dele gracias. Él es el sanador. Él. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos por tu poder sanador. He is faithful. Él es fiel. Well, you might say, I have a situation. Puede que tú digas, yo tengo cierta situación It was not called out. y el pastor no me llamó adelante. By your faith, you can be whole. Por tu fe, tú puedes ser sano. You can receive as you praise and worship. Al alabar y adorar a Dios, tú también puedes recibir de Él. You believe that tonight? ¿Creen eso esta noche? So, as I was saying, Así como yo estaba diciendo, it's been a privilege to be with you. ha sido un privilegio estar con ustedes. And I want to thank you for all of your hospitality, Y quiero darle las gracias por su hospitalidad, all of your generosity. por toda su generosidad. All of you have been so gracious in receiving. Todos ustedes han tenido mucha gracia en recibir en mi ministerio. I want to thank Pastor Victor and Flor for all of their hospitality. Quiero agradecer a los pastores Víctor y Flor por su hospitalidad. We've enjoyed much fellowship Hemos disfrutado de mucha comunión and very good Peruvian food. y muy buena comida peruana. I had to adjust my belt, Ahora he tenido que ajustar mi cinturón, so I'll do some more walking. así que voy a caminar más. But it's been such a privilege to be with you. Pero ha sido tal privilegio estar con ustedes. I look forward to being with you again if you'll have me. Y yo ya tengo expectativa de verlos la próxima vez, si ustedes me quieren, ¿no? Hopefully, we'll have better travels from the airport next time. Excuse me? Better travels from the airport. La próxima vez voy a tener un mejor viaje desde el aeropuerto. Lo dejaron parado 45 minutos encima del puente del río Rímac. 45 minutes. That was not welcoming. Esa no fue una bienvenida. Let's see what all of you can do about that before I come back next Vamos a ver time. qué es lo que ustedes pueden hacer al respecto antes que yo regrese la próxima vez. Turn in your Bible, if you would, to 1 Timothy. Vayan en sus Biblias, por favor, a 1 de Timoteo. I want to talk to you tonight about something that I addressed with the staff today. Quiero compartir con ustedes algo que estuve compartiendo con la gente del staff de la iglesia esta mañana. These principles are a missing link to many in the body of Christ. Estos principios son como el enlace perdido en mucha gente cristiana hoy, como el eslabón perdido.
I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. It's not difficult. No es difícil. We know many of the lives of the disciples. Nosotros conocemos acerca de la vida de los discípulos. We read about them in the Gospels, Leemos acerca de ellas en los evangelios even in the epistles. e inclusive en las epístolas. Not all of the disciples truly followed Jesus. No todos los discípulos verdaderamente siguieron a Jesús. Would you agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? We know Judas, that's easy. Conocemos a Judas. Ese es fácil. He betrayed Jesus. Él traicionó a Jesús. But Thomas was a disciple. Pero Tomás también fue un discípulo. He had no faith. No tenía fe. So he wasn't a true follower. Así que no era un verdadero seguidor. You see, just because we call ourselves disciples doesn't mean we're true followers of Jesus. Y miren que simplemente nos llamemos discípulos, eso no nos hace verdaderos seguidores de Cristo. And I believe often we make a mistake. Y yo creo que nosotros usualmente cometemos un error. We call ourselves Christians, Nos llamamos a nosotros mismos cristianos, but that word has been watered down or diluted. pero esa palabra ha sido bastante rebajada o mezclada, si se puede decir así, o I'm a follower diluida. of Christ, Yo soy un seguidor de Jesucristo, not just a Christian. no solamente un cristiano. Not every Christian is following Christ. No todo cristiano está siguiendo a Jesucristo. Perhaps they were born again. Quizás hayan nacido de nuevo, Perhaps they were baptized. quizás hayan sido bautizados en agua, They prayed a prayer, hicieron la oración, but they don't live for Him. pero no viven para Él. The Bible has a lot to say about these people. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de esta gente. This is not a day or hour No, este no es un día ni una hora to waver in your walk with God. para fluctuar en tu caminar con el Señor. We must be all in. Debemos dar nuestro todo en ello. I learned something over 40 years ago. Yo aprendí algo hace 40 años atrás. Almost 50 years ago. Casi 50 años atrás. That was painful for me to say Decir eso para mí ha sido doloroso, because I'm 60 this year. porque este año voy a cumplir 60. I didn't learn it from church or the things of God. Yo no lo aprendí en la iglesia o a partir de las cosas de Dios. I learned it from my coaches in sports. Yo lo aprendí de mis entrenadores en los deportes. That if I just give partial effort, Es que si yo solamente doy un esfuerzo parcial, I'll never be a champion. nunca seré un campeón. Is anybody glad Jesus did not give partial effort? ¿Cuántos están contentos de que Jesús no se esforzó solamente a medias o parcialmente? He gave his all. Él lo dio todo. Last night I was watching television Anoche estaba mirando la televisión in Spanish, en español, but I'm learning. pero estoy aprendiendo. But the movie The Passion of the Christ was on. Y estaban pasando la película La Pasión de Cristo. He gave his all. Jesús lo dio todo. If we do not give our all, Si no lo damos todo, we will never be the overcomers he meant us to be. nunca llegaremos a ser los vencedores que Él quiso que fuésemos. We'll never be the champions for Christ that we're called to be. Nunca llegaremos a ser los campeones para Cristo que Él quiso que seamos. That doesn't mean quit your job. Eso no significa deja tu trabajo. It means quit your sin. Eso significa deja tu pecado, deja de pecar. It means quit wavering. Eso significa deja ese caminar fluctuante. It means to sell out to him. Significa date todo a Él. In sports, I thought I knew how to compete. En los deportes yo pensé que sabía cómo competir. But because of my family's dysfunction, we moved. Pero debido often. a que mi familia era bastante disfuncional, nos mudábamos frecuentemente. And I ended up going to junior high and high school in a whole different city.
Y terminé yendo a la secundaria en otro colegio completamente diferente. This city was known for great sports. Esta ciudad era conocida porque eran grandes en cuanto a los deportes. 25 years ago, a book was written about my high school. Hace 25 años atrás un libro fue escrito acerca de mis colegios secundarios. They made the book into a movie, Y ellos hicieron de ese libro una película. and now it's a regular television show. Y ahora es un show que aparece en los programas en los Estados Unidos. It's all about my high school, Y todo tiene que ver con mi colegio en la secundaria. the level of American football that we played. Es decir, el nivel de fútbol americano que nosotros llegamos a alcanzar. We won many championships. Ganamos bastantes campeonatos. Our home stadium holds our whole home stadium holds 23,000 people. Nuestro estadio, ahí en casa, como dicen, es capaz de recibir 23,000 personas. That's high school. Estamos hablando de secundaria, de un colegio. That's not university. No estamos hablando de la universidad. It's one of the largest stadiums in the entire United States for high school sports. Es uno de los estadios más grandes en los Estados Unidos para un colegio secundario. We were on television. También salíamos en televisión. When we would play faraway games, we would charter jets. Cuando jugábamos en otro lugar, alquilábamos jets. Not buses, No buses, jets. jets para el equipo, For you young people, para gente joven. Para ustedes, gente joven, they had jets 35 years ago. ellos hace 35 años atrás sí tenían jets. They had airplanes. También había aviones por si acaso. And we were on television. Y salíamos en televisión. Why? Because we were wealthy? ¿Por qué? ¿Porque éramos ricos? No, because we were champions. No, sino porque éramos campeones. Great blessing comes to champions. Las grandes bendiciones vienen a los campeones. But the first day of practice, Pero el primer día de práctica, I was rudely awakened by a coach. yo fui rudamente despertado por un entrenador. Now, I had come from Dallas, Ahora, yo había venido desde Dallas, mega city, una mega ciudad well known, bien conocida, home of the Dallas Cowboys. el lugar de los Dallas Cowboys. However, Sin embargo, the level of competition el nivel de competición in school was much lower there. en el colegio era mucho más bajo. So the first day of practice, I was ridiculed. Así que el primer día de prácticas yo fui I ridiculizado. was devastated. Estaba devastado. I was called terrible names I'd never been called before. Me llamaron de todo tipo de nombres que jamás me habían dicho anteriormente. I had the ability. Yo tenía la habilidad. I was big. Yo era grande. I was strong. Era I fuerte. was fast. Era rápido. But I didn't have the heart of a champion. Pero no tenía el corazón de un campeón. I did not know how to commit everything to it. No sabía cómo comprometer todo en ello. Once I learned, Una vez aprendí. I learned to give my all, Una vez que aprendí a dar lo mejor de mí o todo, to stretch to new levels, a extenderme a nuevos niveles, I was able to compete at a very high level yo fui capaz de competir en un nivel muy alto. and won a college scholarship or a university scholarship to play football. Y yo me gané una beca escolar para poder competir. I was able to play with and against great legendary players. Yo fui capaz de jugar con y contra de jugadores que eran una leyenda. Have you ever heard of Joe Montana? ¿Ustedes han escuchado acerca de Joe Montana? I played against him in a college game. Yo en un juego de colegio jugué contra él. Have you heard of Earl Campbell, ¿Han escuchado acerca de Earl Campbell? the Houston Oilers? Los Oilers de Houston. They played against many NFL National Football League champions. He jugado contra muchos campeones de la liga de la NFL.
because I learned that there's another switch inside me. Porque aprendí que hay otro interruptor o switch dentro de mí. It's my choice to flip my switch. Es mi elección, mi decisión mover ese switch. It taught me how to switch on my faith. Esto me enseñó a mí a cómo encender el switch de mi fe. It taught me how to focus on the necessary things. Me enseñó cómo enfocarme en las cosas It necesarias. taught me how to prioritize my life. Me enseñó para saber cómo priorizar mi vida. It taught me how to focus even in the midst of distraction. Me enseñó a enfocarme inclusive en medio de muchas It taught me distracciones. how to simplify complex problems. Me enseñó a simplificar problemas complejos. It taught me the fundamental issues of life. Me enseñó los asuntos fundamentales de la vida. So even though my childhood was full of pain, Aunque mi niñez fue llena de dolor, my father never attended one of my games. aunque mi papá nunca asistió a ninguno de mis Did juegos, not come to any of my graduations. ni siquiera vino a mis graduaciones, Did not come to my weddings. no vino para mi boda, Did not come for anything in the birth of our children. no vino ni siquiera para los cumpleaños de mis hijos. My father never heard me speak Mi papá nunca me escuchó hablar. and has spoken in over 1,500 churches. Y yo he hablado en más de 1500 iglesias, Just in the United States alone. solamente en los Estados He Unidos. never heard me preach the gospel. Nunca me escuchó predicar el He evangelio. was never engaged in my life. Nunca se enganchó conmigo en mi My vida. mother was an alcoholic Mi and a drug mamá addict. era una alcohólica y adicta a las drogas. Many people thought my brother and I were doomed to the same fate. Mucha gente pensó de que mi hermano y yo terminaríamos en semejante ruina o But we tragedia. discovered God had something greater for our lives. Pero descubrimos que Dios tenía algo grandioso para nuestras He had a vidas. purpose for our lives. Él tenía el propósito para nuestras He had a vidas. design for our Él lives. tenía un diseño para nuestras vidas. And we discovered it through the Word of God. Y lo descubrimos a través de la palabra de Dios. But not just by reading, No solamente por leerla, but by submitting. sino por someternos a ella. Submission is your avenue to promotion. La sumisión es tu avenida hacia la promoción. If you refuse to submit to godly authority, Si tú rehusas someterte a la autoridad divina o piadosa, the Bible says you can gain the whole world and lose your own soul. la Biblia dice que tú puedes ganarte el mundo entero pero perder tu propia alma. Many of those great athletes I mentioned Muchos de esos grandes atletas que les he mencionado have lost their souls, han perdido sus vidas o almas. have died prematurely. Muchos de ellos han muerto prematuramente. Their millions of dollars could not help them. Sus millones de dólares no pudieron ayudarlos, Money can't buy your salvation. porque el dinero no puede comprar tu salvación. Money can't make you a champion for Christ. El dinero no te puede hacer un campeón para Cristo. Your abilities and your intellect Tus habilidades, tu intelecto, cannot help you overcome sickness, no te pueden ayudar a vencer la enfermedad, but faith can. pero la fe sí. Amen. Amén. 1 Corinthians chapter 6. Primera de Excuse Corintios, me, 1 Timothy chapter 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Perfecto. Primera de Timoteo 6, vamos a leer los dos primeros versículos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Notice verse 1 is addressing those who are serving ungodly leaders. Noten ustedes que el versículo 1 se está dirigiendo a aquellos que están sirviendo bajo jefes impíos, no creyentes. Some Christians think they don't need to operate in honor for ungodly people. Algunos cristianos piensan que no deben operar en honor para con sus jefes incrédulos. But if you and I are serving under authorities that don't know Christ, the principles still apply. Pero si tú y yo estamos sirviendo bajo autoridades que no conocen a Cristo, aún el principio se aplica. The principles of honor and authority. Los principios de honor y de autoridad.
if we refuse to serve them in faith, Si nosotros rehusamos servirles en fe, verse 1 tells us that it's a problem. el versículo 1 nos dice que hay un problema. We're dishonoring God. Estamos deshonrando a Dios. We're dishonoring His doctrine. Estamos deshonrando su doctrina. It's necessary that we obey God. Es necesario que obedezcamos a Dios. And then he says in verse 2 that we must not despise our believing authorities. Y luego en el versículo 2 nos dice que no debemos despreciar o tener en menos a las autoridades que están sobre nosotros que son creyentes. It's necessary that we submit to their faithfulness. Es necesario que nos sometamos a su fidelidad o a ellos que son creyentes. We're to submit to those that are not serving Christ Tenemos que someternos a aquellos que no están sirviendo a Cristo, if they're our bosses, our superiors. si nuestros jefes son nuestros superiores. The only time we would not submit to them La única oportunidad en la cual no debemos someternos a ellos is if it violated the Word of God. es cuando lo que nos dicen, nos piden, viola la palabra de Dios. Here's an example. Acá hay un ejemplo. Let's say you're a female, you're a secretary, you're a servant of a male leader. Digamos que tú eres mujer, eres secretaria, estás sirviendo a un jefe que es hombre. And he makes sexual advances toward you. Y él comienza a acercarse a ti con intenciones sexuales. The authority of the Word will not allow you to do that. La palabra de Dios no te va a permitir a ti permitir eso. Even if he's not married and you're not married. Inclusive si ni él ni tú son casados. It's still unrighteousness. Aún sigue siendo injusticia. It's called fornication. Eso se llama fornicación. If there's marriage involved, it's called adultery. Y si hay alguno de los dos casados, eso se llama adulterio. The world tries to play that down into a calmer word, called affair. El mundo trata de jugar a eso y llamarlo una aventura. No, it's the sin of adultery. No, no es una aventura, es el pecado de adulterio. You do not submit to the sin of adultery or Tú no fornication. te sometes al pecado de adulterio o de fornicación. God's laws are higher than any company. Las leyes de Dios son más altas que cualquier compañía. God's laws are higher than any a person in authority. Las leyes de Dios son más altas que cualquier persona en autoridad. So you only submit to those as long as it doesn't violate the word. Así que tú te sometes a aquellos siempre y cuando no estén violando la autoridad o la palabra de Dios. Amen? Amén. So it's necessary that we obey the word even with unbelievers. Así que es necesario que obedezcamos la palabra aun cuando se trata de incrédulos. Christians should be the best employees in the company. Los cristianos deben ser los mejores empleados en una compañía. The hardest workers. Los trabajadores más duros. The most honorable. Los más honrosos. The most diligent. Los más diligentes. Amen. Amén. Faithful. Fieles. It's necessary. Es necesario. You want to get promoted? ¿Quieres ser promovido? Follow those orders. Sigue las órdenes. But many Christians are lazy. Pero muchos cristianos son flojos. I've even heard preachers make outrageous statements Yo he escuchado predicadores hacer declaraciones atrevidas. that when they had a secular job that they would take a nap. Que cuando estaban trabajando en su trabajo secular, se tomaban su siestita. That they could take an extra long lunch hour. O que se tomaban una hora extra en su break de almuerzo. That they would take company product home with them. Que ellos se llevaban a su casa productos que le pertenecían a su empresa. We should not even take as little as a pencil home. No deberíamos de llevarnos a nuestra casa ni siquiera un lápiz de la compañía. We should be above reproach. Debemos estar por encima de todo tipo de reproche o reprensión. Amen? Amén. It's necessary that we see these principles. Es necesario que veamos estos principios. Everyone in life. Cada persona en la vida. Turn to your neighbor and say, that means you. Voltea a tu vecino y dile, se refiere a ti. Everyone. Todos. All are submitted to something or someone. Todos estamos sometidos a algo o a alguien. All. Todos.
Every person is submitted somewhere. Toda persona está sometida a alguien o a algún lugar. To a person, to an ideology, A una persona, a una ideología, to a mentality, a una mentalidad, to a tradition, a una tradición, to your past, a tu pasado, to your family. a tu familia. But are you submitted to the right somebody? Pero ¿estás sometido a alguien que es correcto, a aquel correcto? Is it the right person that you're submitted to? Es decir, ¿es la persona correcta a la cual tú te estás sometiendo? If you're not submitted to the right person, Si no estás sometido a la persona correcta, you're in trouble. estás en problemas. Because you'll get what that person is promoting. Porque tú vas a obtener aquello de lo que la persona está promoviendo. We see it all through the Bible. Vemos esto a lo largo de la Biblia. Those who are submitted to the wrong authorities, Aquellos que se someten a las autoridades equivocadas o incorrectas they perish with the wrong authorities. perecen con las autoridades equivocadas. But if you and I are submitted to Christ and His Word, Pero si tú y yo estamos sometidos a Cristo y a su palabra, even though those above us are submitted to the wrong authority, a pesar de que los que están encima nuestro estén sometidos a la autoridad incorrecta, we will overcome. nosotros vamos a vencer. How about David? ¿Qué acerca de David? He was under Saul's authority. Él estaba bajo la autoridad de Saúl. He submitted to him. Se sometió a él. But Saul did many ungodly things. Pero Saúl hizo cosas impías. He was not living a righteous life. No estaba viviendo una vida recta. He was not fair. Él no era bueno. He was jealous of David's relationship with God. Tenía celos o envidia de la relación de David con David Dios. remained loyal David permaneció leal. because that's where God planted him. Porque eso fue lo que Dios había plantado en él. And even under great stress and duress, E inclusive bajo gran estrés y problemas, God exalted David. Dios exaltó a David. We know the story. He could have killed Saul Conocemos la historia, pudo matar a Saúl numerous times. Diversas veces. But he refused because God said, no, I want you to serve him. Pero él no lo hizo porque Dios le dijo, no, yo quiero que tú lo sirvas a él. This is just one of the principles in one of the stories. Y este es solamente uno de los principios o de las historias. And it's referred to in the Bible as spiritual accountability. Y esto en la Biblia se llama rendir cuentas espiritualmente. You see, our authority is only as strong Miren, nuestra autoridad solamente es tan fuerte as our submission to authority. conforme nuestra sumisión a la autoridad lo es. Would you turn to James chapter 4? Por favor, vayan conmigo a Santiago, el capítulo 4. We see this principle throughout the Word of God, Vemos este principio a lo largo de toda la palabra de Dios. but it's simply stated in verses 6 and 7. Pero está claramente establecido en los versículos 6 y 7 de Santiago 4. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. So God says He gives grace, Dios dice que Él da gracia, but He gives grace to a specific group of people, pero da gracia a un grupo específico de personas. those who have humility, Aquellos que tienen humildad, those who are submitted, aquellos que están sometidos, those who are trainable and teachable, aquellos que son entrenables y enseñables, those who are not high-minded, aquellos que no tienen una alta mente, but they're low in their own estimation. sino que en su propia estimación de sí mismos son bajos. They're not conceited or proud, No son elevados o orgullosos, soberbios. well, it's only the wealthy who are proud. Alguien podría decir, no, pero solamente los ricos son los que son soberbios. That's not true. Eso no es cierto. I grew up in poverty. Yo crecí en extrema pobreza. I still have poor family members Aún tengo algunos miembros de mi familia Of que their son muy own choice. pobres. Excuse me. of their own choice, Y son así por su propia elección. and they're very proud people. Y es gente bastante soberbia. I have an aunt that
has made this statement. Yo tengo una tía que una vez hizo esa declaración. This is a dangerous statement. Y esa es una declaración peligrosa. It's a stupid statement. E inclusive es una declaración tonta. Now, I would tell your story, but I don't know your story. Te voy a contar su historia. Te voy a decir su historia. I know my story. Yo conozco mi historia. Here's the statement she's made many times. Y esa es la declaración que ella hizo muchas veces. I don't care what the word says. No me importa lo que la palabra dice. My daddy taught me to live this way. Mi papá me enseñó a vivir de esta forma. I told you it was stupid. Yo te dije que eso sería tonto. I would not want to be around her in a thunderstorm. A mí no me gustaría estar cerca de ella cuando caiga un rayo. Now let me give you some information about this lady. Ahora, déjenme darles un poco de información acerca de esta señora. And see if you think that she's living okay. Y después de todo ella piensa que está viviendo bien. O ustedes quizás piensen que está viviendo bien. She's been married. Ha estado casada. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9. 8, Excuse me. 8, 8, 9. 9. 9 times. 9 matrimonios, 9 veces. I can't find that in the New Testament anywhere. Yo no puedo encontrar eso ni siquiera en el Nuevo Testamento. Except that es el estúpido. Excepto de que es bastante tonto. That's foolish. Eso es necio. The problem is when she says that, El problema es que cuando ella dice eso, I knew her father. yo conocí a su papá. He's my grandfather. Es mi abuelo. He didn't teach her that. Y él no le enseñó esto. You see, when you refuse to submit to godly authority, Mira, cuando tú rehusas someterte a la autoridad divina, you become proud. te vuelves soberbio. No one can teach you Nadie te puede enseñar nada, except the devil. excepto el diablo. People that say, well, I know I'm not following God. Y hay gente que dice, bueno, yo sé que no estoy siguiendo a Dios. I'm just doing my own thing. Estoy haciendo lo mío propio, mis propios asuntos. Those people are doing the devil's thing. No, en realidad esta gente está haciendo los asuntos del diablo. Again, we're talking about spiritual accountability. Nuevamente, estamos hablando acerca de rendir cuentas espiritualmente. So God resists the proud. Así que Dios resiste al soberbio He gives grace to the humble. y da gracia a los humildes. That means ability, Eso significa, les da habilidad empowerment, y les da poder, wisdom. sabiduría. All these things are a part of God's grace. Todas estas cosas son parte de la gracia de Dios. I like those things. A mí me gustan estas Amen. cosas. Amén. Even if man hasn't taught you those things, Inclusive si el hombre no te ha enseñado estas cosas, if you're submitted to God, si si estás sometido a Dios, God's wisdom comes la sabiduría de Dios viene a ti by His grace por su gracia, because you're submitted under His authority. porque estás sometido bajo su autoridad. Notice verse 7. Noten ustedes el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. You see, many times this verse in English is misquoted. Muchas veces este versículo en la traducción en inglés se cita mal. People will say, well, the enemy has been bringing me all kinds of problems. Ellos se van a decir, mira, el enemigo me ha estado trayendo toda clase de problemas. And spiritual people will say, Y la gente espiritual va a well, decir, resist the devil. bueno, resiste al diablo. But that's not what the verse says. Pero eso no es lo que el versículo dice. It doesn't simply say resist the devil. No dice simplemente resiste al diablo. You see, we have no power to resist the devil. Miren, en nosotros mismos no tenemos In el our poder own para ability. resistir al diablo, en nuestra In our propia own habilidad, intellect. en nuestra propia In our habilidad, own strength. en nuestra propia fortaleza. We must submit ourselves first to God. Primero debemos someternos a Dios.
Our authority is only as powerful as our level of submission to authority. Nuestra autoridad es solamente tan poderosa como lo es nuestro nivel de sumisión. If we're not submitted to godly authority, Si no estamos sometidos a la autoridad piadosa o divina, we don't have and operate in authority. no tenemos ni operamos en autoridad. This is a simple principle. Este es un simple principio. We see it all through the Word of God. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. When Jesus would send his disciples to go heal the sick, Cuando Jesús envió a sus discípulos para sanar a los enfermos, when he sent the 70 disciples in Luke chapter 10 to go heal the sick, cuando envió a los 70 en Lucas capítulo 10 para sanar a los he was enfermos, giving his authority to them Él les estaba dando a ellos su autoridad to cast out devils, para echar fuera demonios, to heal the sick, para sanar a los enfermos, to bring people in and have all kinds of deliverance in their lives. para traer a la vida de la gente todo tipo de liberaciones de ciertas cosas. But only as they were submitted to him. Pero solamente les funcionaba mientras ellos estuviesen sometidos a That Él. principle is still alive today. El principio sigue en vigencia hoy. Everyone wants and needs authority. Cada uno quiere y necesita autoridad. But tragically, Pero trágicamente, few Christians walk in godly authority. muy pocos cristianos caminan en la autoridad divina. Why? ¿Por qué? Because they refuse to submit to godly authority. Porque rehúsan someterse a la autoridad divina. If you and I don't come under authority, Si tú y yo no nos ponemos bajo autoridad, we'll not operate in authority. no vamos a operar en autoridad. Would you turn to Ephesians chapter 4? ¿Pueden acompañarme a Efesios capítulo 4? The entire book of Ephesians is the book of authority. El libro entero de Efesios es un libro que habla de autoridad. It is a New Testament seminar on authority. Es un seminario del Nuevo Testamento sobre el tema de la autoridad. I challenge you to study it well. Los desafío para que lo estudien. Go into deep studies. Métanse en esos estudios que son profundos. Get many translations. Obtengan diferentes traducciones. Get a concordance. Tengan una buena concordancia. And look into the depth of each word that you see you don't understand. Y miren la profundidad de cada palabra que está allí y que no entienden. He says in verse 1 that, oh, go ahead and read it. Which chapter? Verse 1, Ephesians 4. Efesios 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Voy a leer Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Did Paul call himself a big shot? ¿Se llamó Pablo a sí mismo alguien grandioso? What did he identify himself as? ¿Con qué se identificaba él? A prisoner. Él mismo dijo, yo soy un prisionero. That's someone under authority. Eso significa alguien que está bajo autoridad. But notice he's the prisoner of the Lord. Pero noten ustedes que era prisionero de Cristo. He's submitted to the Lord. Él estaba sometido al Señor. Do prisoners get to do just anything they want to do? ¿Acaso los prisioneros pueden hacer lo que les da la gana hacer? I asked this question before, but are any of you former military or current military? Yo hice esta pregunta anteriormente, no sé si alguno acá forma parte de lo que es el ejército o el asunto militar. ¿Alguien? ¿Alguno de trasfondo militar? In the military, you don't get to do anything you want to do. En el ejército o en el ámbito militar tú no haces lo que te venga en gana. You're submitted to authority. Estás sometido a autoridad. Do you know that on American aircraft carriers, Y miren, en esos portaaviones norteamericanos, I mentioned this last week, Yo- there are 5,000 sailors. yo mencioné esto la semana pasada, en un portaaviones hay 5,000 marineros. American submarines, there are 200 sailors. En los submarinos norteamericanos hay 200 marineros. They don't get to do anything they want to do. Ellos no hacen lo que les venga en gana. They're submitted to authority. Están sometidos a la autoridad. If they were just doing whatever other teenagers want to do, Si ellos hiciesen lo que a otros adolescentes les gusta hacer, remember what I told you about
The average age is only 19. Recuerden que les dije que la edad promedio de esos marineros es 19 años. We have 19-year-olds running around the city tonight. Y tenemos adolescentes o jóvenes de 19 años que están acá en la ciudad esta noche. They're not submitted to anyone or anybody. Y no están sometidos a nadie o a ninguno. Can you imagine on an aircraft carrier or a submarine Imagínense ustedes en un portaaviones o un submarino with nuclear weapons? con armas nucleares. Oh, I think I'll punch this button. Oh, pienso que voy a apretar este botón. I think I'll steer us over here. Y yo pienso que voy a mover el timón hacia allá. Chaos. Caos. World War III. Tercera Guerra Mundial. Well, I don't like the sergeant. No me gusta el sargento. I don't like the captain. No me gusta el capitán. I'm going to do my own thing. Voy a hacer lo mío propio. You'll die. Vas a morir. That's the mentality we have in our earth today. Esa es la mentalidad que tenemos en la tierra hoy en día. There are people doing everything they want to do, Hay gente que está haciendo lo que bien le venga en gana. even in the church. También en la iglesia. And instead of being prisoners of the Lord, Y aún siguen siendo prisioneros del Señor. they're prisoners to the devil. O a menos que sean prisioneros del Señor, en vez de ser prisioneros del Señor, son prisioneros del diablo. I would rather be a prisoner of the Lord. Yo prefiero ser prisionero del Señor. Again, I learned this principle in football. Otra vez, yo aprendí ese principio en el fútbol. I've got to do what the coach tells me to do, Yo tenía que hacer lo que el entrenador me dictaba que hiciese. not what I've been doing, No lo que yo había estado haciendo, not doing it the way I wanted to do it, no haciéndolo de la manera que yo quería hacerlo, but doing what he's instructed me to do. sino haciendo lo que él me instruía a hacer. Now look at verse 7. Miren el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Notice that every one of us A cada uno, is called. todos nosotros hemos sido llamados, We've been called to a vocation. hemos sido llamados a cierta vocación, We've been called of God, hemos sido llamados por Dios and we've been given grace that's equal to the calling. y nos ha sido dada gracia que iguala al llamado. He's describing a measure of grace. Él está describiendo acá cierta medida de gracia, That measure of grace is equal to the measure of the calling. que esa medida de gracia es igual a la medida del llamado. God will never ask you to do something He does not equip you to do. Dios nunca te va a llamar a que hagas algo para lo cual no te equipó. He would be a foolish employer to do that. Sería un jefe necio si hiciera eso. Now, I know we've seen movies to the contrary. Ahora, nosotros, yo sé que hemos visto películas que muestran lo contrario, But flight attendants are not trained to be pilots. pero las aeromosas o aeromosos, como quieran decirlos, no han sido entrenados para ser pilotos del avión. I'm very glad. Estoy contento de que eso no es así. Pilots have specific training. Los pilotos tienen un entrenamiento específico. Pilots are not called to do what the flight attendants do. Los pilotos no han sido llamados a hacer lo que hacen las aeromosas. Because the pilot is the captain of the ship, Y debido a que el piloto es el capitán del avión o del barco, he's responsible to know what the other crew members do, what their jobs and duties are. él es responsable por lo que a los demás les toca hacer. But the flight attendants are not responsible to know the pilot's duties. Pero las aeromosas no son responsables por saber lo que le compete al piloto o capitán. The pilot is the captain. El piloto es el capitán. He's ultimately accountable for every soul on board. Finalmente es el que tiene toda la responsabilidad o que tiene que dar cuentas por cada persona en el avión. That's a principle from the Word. Este es un principio de la palabra. So I want you to notice this. Every one of us has a calling.
Así que quiero que noten esto. Todos nosotros tenemos un llamado. And every one of us has been given grace for that calling. Y a cada uno de nosotros nos fue dada gracia para ese llamado. But notice what happens in verse 11. Pero noten lo que ocurre en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. It doesn't say he gives many. Él no dijo que él dio o constituyó a muchos, dice a It doesn't algunos. say he gives all. Tampoco dijo que dio esto a todos. In verse 7, all of us En el versículo 7, todos tenemos gracia. have been given grace. Ya hemos recibido cierta In verse gracia. 1, all of us have been called. Y en el versículo 1 dice que todos hemos sido llamados. But beginning in verse 11, he switches gears. Pero a partir del versículo 11 hay un cambio en la caja de cambios. Se And cambia. only some have received these gifts. Solamente algunos han recibido estos dones. Well, what's the purpose of these gifts? ¿Y cuál es el propósito de estos dones? Verse 12. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So the purpose of these gifts Así que el propósito de estos dones is to equip the saints, es equipar a los santos, is to train the saints, entrenar a los santos, to perfect or grow up the saints. para perfeccionarlos o hacerlos crecer a madurez. And when this happens, the entire body is edified. Y cuando eso ocurre, el cuerpo entero es edificado. How many of you have ever flown on an airplane? ¿Cuántos de ustedes han volado en un avión? For those of you who don't, you've probably seen the movie. Para ustedes que nunca han volado en un avión, probablemente han visto una película, ¿no? Que habla acerca de eso. What if a flight attendant decided, I want to fly the plane today? ¿Qué tal si una aeromoza decide, hoy día yo quiero manejar el avión, quiero volarlo? I feel like flying the plane today. Siento como que hoy día yo tengo que manejar ese avión, volar ese avión. I'm getting off the plane Yo me bajo de ese avión. because the flight attendant's not trained to fly the plane. Porque la aeromoza no ha sido entrenada para volar el avión. The flight attendant has not been schooled to fly the plane. Ella no se ha ido a la escuela de aviación para manejar el avión. Take this example and go into every area of life. Tomen este ejemplo y aplíquenlo a toda área de su vida. Banking. En la banca, What if the teller at the teller window decided to give out a loan? ¿qué tal si la persona en el mostrador o en el counter decide darte un préstamo? En la ventanilla. Here, Decide darte un how préstamo. much money do you want today? Aquí, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres llevarte? He or she would be fired. Él o a ella los despiden así. Think through that in any area of life. Piensen en esos términos en cualquier área de la vida. What if a surgical nurse ¿Qué tal si una enfermera told the doctor to stay home that day? le dice, The doctor, surgeon. excuse me, The surgeon. the surgeon, de cirujano. Yeah. Yeah. ¿Qué tal si la secretaria, o digo, la enfermera de un doctor cirujano le dice, doctor, quédese en casa hoy día? I'll open up the man's chest. Yo voy a abrirle el pecho a ese paciente. I'll do heart surgery. Yo voy a hacerle la cirugía en el corazón. I've seen it done many times. Yo he visto cómo se ha hecho esto muchas veces. And I saw a movie. Y también vi una película. Foolish. Necedad. But yet, in the Church of Jesus Christ, Pero sin embargo, en la iglesia de Jesucristo, we have people that are not of these gifts tenemos gente que no tiene estos dones, trying to do what the gifted people are supposed to be doing. tratando de hacer lo que la gente que sí tiene el don está haciendo. We're all gifted. Todos tenemos dones, We're all called todos tenemos un to the llamado work of Jesus Christ. para la obra del Señor Jesucristo. But there's an authority system within the body of Christ. Pero hay un sistema de autoridad dentro del cuerpo de Cristo. That's where the medical community learned it. Es a partir de allí que la comunidad médica lo aprendió. That's where the military learned it. Es de allí que los militares lo That's aprendieron. where every corporation has learned it. Y es de allí que cualquier corporación lo The aprendió. principles of accountability, Los principios de rendición de cuentas, leadership and el accountability. liderazgo y el rendir cuentas. And we must operate the same way in the body of Y Christ. tenemos que operar de la misma manera en el We cuerpo de must all Cristo. be submitted Todos debemos estar sometidos to those that God has set in the church. a aquellos que Dios ha puesto en la iglesia. Well,
Well, many people say, well, I have a relationship with God. Ahora mucha gente podría decir, pero yo tengo una relación con Dios. Jesus is my pastor. Jesús es mi He's pastor. the good shepherd. Él es el buen pastor. Well, that same Jesus, Ahora, el mismo Jesús, look in your Bible. miren su Biblia. Look at verse 8. Miren el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. The same Jesus El mismo Jesús that you say is your shepherd, que tú dices que es tu pastor, when he ascended to heaven cuando ascendió al cielo and he's still there, y aún sigue allí, he gave gifts unto men. Él dio dones a los hombres. And these gifts are in verse 11. Y estos dones están listados en el versículo 11. These gifts are not before verse 1. Esos dones no están antes del versículo 1, They're not before verse 7. ni tampoco antes del versículo 7. Are you learning anything ¿Están tonight? aprendiendo algo esta noche? I'll close with these statements. Voy a terminar con esto. We have to understand Tenemos que entender that accountability que la rendición de cuentas precedes or comes before authority. precede o viene antes de la autoridad. If I refuse to be accountable, Si yo rehúso rendir cuentas o dar cuentas de... I'm restricting spiritual authority to come into my life. Yo estoy restringiéndome a mí mismo de que la autoridad espiritual me sea dada a mí. Authority is necessary La autoridad es necesaria for every one of us, para cada uno de nosotros, but it only comes Pero- from submission to authority. pero solamente viene a partir de la sumisión a la autoridad. Did you learn anything tonight? ¿Han aprendido algo esta noche? I challenge you to appropriate this in every area of your life. Yo los desafío para que se apropien de esos principios en cualquier área de su vida. The Word of God is plain about these issues. La palabra de Dios es clara con respecto a esos asuntos. The Word says that the husband is above the wife La palabra dice que el esposo está sobre la esposa, in authority, en autoridad, not in intellect, no en intelecto, not having a better spirit than our wife. no teniendo un mejor espíritu que su esposa, But everything of God has a head, pero todo lo que Dios ha hecho tiene una cabeza, one head. una. In my early years as a young boy, En mis primeros años como un jovencito, como un niño, you see, my dad was raised on a cattle ranch in Texas. y miren, mi papá fue educado o criado en un rancho de vaqueros en Texas. His father and his grandfather established a ranch. Su papá y su abuelo establecieron cada uno de ellos un rancho. And there would be times every year, Y había oportunidades durante el año, every spring, cada primavera, either on that ranch or another neighboring ranch, sea en su rancho o en el rancho de algún vecino, there would be a calf born with two heads. a veces nacía un becerrito con dos cabezas. And everybody would come out of the town and from far and wide to see this calf. Y todos venían desde inclusive lejos, desde el pueblo, para ver They'd take pictures. ese becerro de dos cabezas. Le tomaban fotos They would have their children next to the calf would take pictures. y traían a sus niños cerca de la vaca para que le tomasen fotos. But they had to do it quickly Pero tenían que hacerlo rápido, because it did not survive very long. porque no sobrevivía mucho tiempo. Anything with more than one head Cualquier cosa con más de una is not cabeza of God. no es de Dios. It cannot survive. No puede sobrevivir. So the Bible tells us plainly Así que la Biblia nos dice claramente that the head of every family is the husband. que la cabeza de cada familia es el esposo. Well, who's the head of the husband? Y bueno, ¿y quién es la cabeza del esposo? Christ. Cristo. Again, this is Ephesians chapter 5. Nuevamente, esto es Efesios 5. Again, this is a book of authority. Miren, otra vez, este es el libro de autoridad, Efesios. In Ephesians chapter 6, En Efesios capítulo 6, it reveals that parents are the authority over children. revela que los padres son la autoridad sobre los hijos. But if you were to look around society today, Pero si ustedes miran alrededor en la sociedad de hoy en día, you would think that the parents are subservient to the children. ustedes van a poder pensar de que los padres están sometidos a sus hijos. I call it I can't say it, but most people know Walmart. Walmart, I yes. call it the Walmart mentality.
Yo lo The llamo Walmart syndrome. Excuse me. Yo lo llamo el síndrome de Walmart. Walmart es una tienda grande de los Estados Unidos, una Every cadena. time you go to Walmart Cada vez que tú vas a Walmart or Wong o a or Wong large supermarket o a un gran supermarket or the mall, o a un mall, you see children dominating over their parents. tú ves hijos dominando a sus padres And they use emotion to control them. y utilizan sus emociones para controlarlos. It happens all the time. Ocurre todo el tiempo. But God has a better plan. Pero Dios tiene un mejor plan. He has a system of authority, Tiene un sistema de autoridad, spiritual accountability. rendición de cuentas espiritualmente. And if you and I want to grow Y spiritually, si tú y yo queremos crecer espiritualmente, I must be submitted to the spiritual authorities in my life. yo debo estar sometido a las autoridades espirituales en mi vida. If we were to take the time to read the rest of Ephesians chapter Si 4, tomamos el tiempo para leer el resto de lo que dice Efesios capítulo 4, it tells us that we must grow up, nos dice que debemos crecer, that the way to grow up is to be submitted, que la forma de crecer es estando sometidos, that we're to be no more children tossed to and fro with every wind of doctrine, para que no haya más niños fluctuantes llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, but we're to submit to the word sino que tenemos que someternos a la and submit to palabra godly y authority. someternos a la autoridad establecida por And Dios. as we do, Y al hacerlo as we're accountable, y al rendir cuentas, we will grow. vamos a crecer. Because you see, every one of us Porque ven, cada uno de nosotros has blind spots. tiene puntos ciegos. That's what those mirrors are for in your car. Para eso están los espejos en tu carro. Some of you learned something tonight. Ustedes han aprendido algo esta noche. That's what mirrors are for. Y para eso están los espejos. Oh. Because there's areas in your car you cannot see, Porque hay áreas desde donde estás en tu carro en las cuales tú no puedes ver, even with mirrors. inclusive teniendo espejos. So we must turn and look. A veces tenemos que voltear y mirar, But that's a vulnerable position. pero es una posición vulnerable. Because if you turn backwards, Porque si tú volteas hacia atrás, you're not looking forward. no estás mirando hacia adelante. Pastors and ministers Pastores y ministros, see our blind spots. ellos ven nuestras áreas ciegas. They help us with what we cannot see. Nos ayudan con aquello que nosotros no podemos ver. We need their leadership. Necesitamos su liderazgo. I thank God today. Yo le doy gracias a Dios hoy My día. wife and I thank God Y mi esposa always y yo le damos gracias a Dios siempre for the pastors that we've had in our lives, por los pastores que hemos tenido en nuestras for the vidas, spiritual leaders por los líderes that espirituales believed in us, que creyeron en that nosotros, loved us, que nos to amaron teach us the truth. para enseñarnos la verdad. Some of the truth was such a blessing. Parte de esa verdad fue de tal It bendición. was exciting. Era emocionante. It was fulfilling. Nos llenaba. But some of the truth was painful. Pero alguna de la otra verdad era dolorosa. But we still embraced it. Pero aún así también la abrazamos And we grew by it. y crecimos por ella. Sometimes truth bruises. Algunas veces la autoridad produce dolor. La verdad duele, perdón. A veces la verdad duele. Jesus was bruised Jesús fue herido so we could be healed. para que tú y yo podamos ser sanados. It's necessary that we're submitted Es necesario que estemos sometidos within God's authority system. dentro del sistema de autoridad de Dios. And as we are, Y al estarlo, we will grow. creceremos, We will overcome. venceremos. And God will see us and see our obedience Y Dios va a ver nuestra obediencia and entrust us with authority. y nos va a confiar autoridad. Do you believe that tonight? ¿Creen eso esta Let's noche? thank Him for the word. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Amén. Padre, gracias y gloria te damos. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias por alumbrar nuestros entendimientos para conocer estos principios tan importantes, tan saludables. Señor, en nuestro corazón, en ese switch, ese interruptor interior, cada uno de nosotros tiene una llave que solamente cada uno puede utilizar. Señor, nosotros decidimos tener un corazón sometido, un corazón
flexible, un corazón enseñable, un corazón corregible. Porque si no lo tenemos, Señor, seríamos completamente desviados sin darnos cuenta y pereceríamos. Señor, gracias por tu misericordia. Es por tu misericordia que nosotros podemos ser hallados fieles. Es por tu gracia que nosotros podemos seguir esas sendas de justicia que tú colocas delante de nosotros por amor de tu nombre. Señor, exaltamos tu palabra esta noche. Te damos gracias y te damos gloria. Que vivamos siempre alineados con esas preciosas verdades. Para tu gloria, para ti, Señor, para tu reino. Todo honor, toda gloria son para ti, en el nombre de Jesús. Amén.